El juicio había terminado y la multitud gritaba con furia. Frente a Pilato, un hombre permanecía inmóvil. No pedía compasión, no exigía justicia, solo callaba. Su silencio era tan profundo que incluso los soldados dejaron de murmurar. Ese hombre era Jesús. Y en ese instante, el cielo también pareció callar. Ninguna voz descendió, ningún rayo partió el aire, solo el peso del silencio. Un silencio que dolía, que confundía, pero que escondía la lección más poderosa de todas. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. A veces lo más difícil no es escuchar la voz de Dios, sino aprender a entender su silencio. ¿Qué haces cuando oras y no recibes respuesta? Cuando el milagro no llega, cuando el cielo guarda silencio, cuando parece que el mismo Jesús no responde. Este mensaje revelará por qué el silencio de Dios no es ausencia, sino propósito, y cómo, incluso cuando Jesús calla, su amor sigue hablando. Si alguna vez te sentiste olvidado por el cielo, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque descubrirás que los momentos más silenciosos de tu vida fueron en realidad los más sagrados. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta: Señor, enséñame a escucharte en tu silencio. Dicen que el silencio de Dios es lo más difícil de soportar. No hay trueno, no hay voz, no hay respuesta, solo un vacío que parece devorar el alma. Job lo sintió cuando gritó desde el polvo: clamo a ti y no me respondes. Y David, en medio de la noche, exclamó con desesperación: de día clamo y no me oyes. En esos momentos, cuando el cielo parece mudo, la fe se pone a prueba. Y muchos confundidos se preguntan: ¿dónde está Dios cuando guarda silencio? A lo largo de la Biblia, este tipo de silencio no fue raro. Dios no respondió siempre al instante. Con Abraham esperó décadas antes de cumplir su promesa. Con José permitió años de prisión antes de la gloria. Con Israel, 400 años sin profetas antes de que naciera Jesús. Pero incluso en esos silencios, su plan seguía en marcha. Su amor no se detuvo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces es el espacio donde se forja la esperanza. En la vida real, todos enfrentamos ese momento. Oras con lágrimas, buscas respuestas y parece que el cielo no se mueve. Ningún milagro ocurre, ninguna señal llega. Pero ahí, justo ahí, el Espíritu Santo comienza a trabajar en lo que no se ve. Es en el silencio donde Dios nos enseña a esperar, a madurar, a creer sin depender del ruido. Él no dejó de escucharte, solo está obrando de una forma que tus oídos no pueden entender todavía. Jesús también conoció ese silencio. En Getsemaní, mientras sus discípulos dormían, Él oraba con el rostro en tierra, sudando sangre. Ninguna voz descendió del cielo, ningún ángel habló, y aún así, en medio del silencio, decidió obedecer. Porque incluso cuando el Padre calla, su voluntad sigue viva. En ese instante, el cielo no se había cerrado, solo estaba preparando la redención del mundo. ¿Cuántas veces pensaste que Dios te había abandonado? ¿Cuántas veces sentiste que tu oración se perdía en la nada? Lo que no sabías es que ese silencio también es una respuesta. A veces Dios calla para enseñarte a confiar, no en lo que oyes, sino en lo que crees. Él sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio, porque ambos tienen propósito. Su amor de Dios no se mide por lo que escuchas, sino por lo que Él hace incluso sin decir palabra. El creyente que aprende a soportar el silencio crece de verdad. Es fácil tener fe cuando las promesas se cumplen, pero la fe madura cuando nada parece cambiar. Ese es el punto donde muchos retroceden, pero también donde los valientes permanecen. Si estás viviendo un tiempo así, no lo tomes como castigo, tómalo como entrenamiento. Dios está fortaleciendo tu corazón para algo más grande. Por eso, la próxima vez que ores y no escuches nada, no te desesperes. Detente.
Respira y recuerda que el mismo Dios que cayó ante Job, que guardó silencio ante Jesús, también está contigo. Él sigue obrando, incluso cuando tú no lo percibes. El silencio de Dios no es el final. Es el comienzo de algo que solo la fe puede entender. Era de noche. La luna iluminaba apenas los olivos de aquel huerto silencioso. Jesús había dejado a sus discípulos unos pasos atrás. Pedro, Juan y Jacobo no podían mantenerse despiertos. El aire era pesado y el silencio casi insoportable. En ese lugar llamado Getsemaní, el Hijo de Dios enfrentaba el momento más oscuro de su vida. Se arrodilló y con la voz quebrada dijo: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa». Pero no hubo respuesta. Ninguna voz desde el cielo. Ningún rayo de consuelo. Solo el silencio. Mientras el mundo dormía, el Salvador sudaba gotas de sangre. No había ángeles cantando, no había luz resplandeciente, no había milagros, solo el peso del pecado de la humanidad cayendo sobre él. Ese silencio no era abandono, era el cumplimiento del propósito. A veces, el silencio de Dios no significa que no esté actuando, sino que está confiando en que cumplas lo que ya sabes que debes hacer. Jesús sabía que debía ir hasta el final, aunque el cielo pareciera callar. Los discípulos a pocos metros no entendían nada. Habían visto a Jesús resucitar muertos, calmar tormentas y hablar con autoridad. Pero esa noche el Maestro no hizo nada. No usó su poder para escapar del dolor. Solo oró, solo esperó. Y en esa espera silenciosa mostró al mundo que la obediencia es más fuerte que el miedo. Getsemaní no fue una derrota, fue la prueba de una fe perfecta. Cada creyente, tarde o temprano, tiene su propio Getsemaní. Ese momento en que oras, lloras y parece que el cielo no se mueve. Te arrodillas esperando una respuesta, pero todo lo que oyes es tu propia respiración. Y sin embargo, si prestas atención, te darás cuenta de que el silencio también tiene voz. Es la voz de Dios diciéndote: confía, no necesitas entender, solo creer. Jesús, en medio de ese silencio, eligió la voluntad del Padre, no porque fuera fácil, sino porque sabía que el silencio no significaba rechazo, sino propósito. Su oración terminó con las palabras más poderosas de la fe: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese instante, el cielo no respondió con palabras, pero el Padre respondió con un plan. Esa escena debería hacernos pensar. ¿Qué haces tú cuando Dios no te responde? ¿Insistes hasta rendirte o permaneces hasta entender que su silencio también enseña? Jesús no necesitó escuchar un sí o un no. Le bastó con confiar en el amor del Padre. Y eso cambió la historia de la humanidad. Cuando el silencio terminó, los soldados llegaron. La traición ya estaba en marcha. Pero el hombre que se levantó del suelo no era el mismo que se arrodilló. Era el Hijo obediente, el Cordero listo para el sacrificio. El cielo había callado, pero el propósito de Dios se había activado. A veces, el silencio de Dios no te detiene, te empuja hacia tu destino. El amanecer apenas había comenzado cuando llevaron a Jesús ante Pilato. Las voces del pueblo se mezclaban con los gritos de los sacerdotes. «¡Crucifícale!», exigían. El gobernador romano observaba al hombre cubierto de heridas, con la mirada serena y el rostro ensangrentado. Pilato no entendía. Había interrogado a muchos criminales, pero ninguno como él. «¿No oyes de cuántas cosas te acusan?», preguntó con voz firme. Pero Jesús no respondió. El silencio de Jesús en ese momento no fue debilidad, fue dominio. Cada palabra callada era una victoria sobre la mentira. Pilato esperaba una defensa, un argumento, una súplica, pero no hubo nada. Ese silencio era la voz de la autoridad celestial. Mientras los hombres lo juzgaban, él los observaba con compasión.
Podría haber llamado a legiones de ángeles, pero eligió callar, porque su misión no era salvarse, sino salvarnos. Los soldados lo miraban con desprecio, los líderes religiosos con odio y el pueblo con confusión. Pero en medio de la multitud, el silencio de Jesús era más fuerte que el ruido de las acusaciones. Pilato se inquietó. Había algo en ese hombre que lo desarmaba. No era la mirada de un condenado, sino la de alguien que conocía el final. Su silencio era la profecía cumplida. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Isaías 53:7. Pilato intentó entenderlo. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó de nuevo, esperando al menos una palabra. Jesús habló solo lo necesario. Tú lo dices, nada más. Ni una explicación, ni una queja. A veces, el poder de Dios se manifiesta más en lo que no se dice que en lo que se proclama. Su silencio era justicia, era propósito, era amor en su forma más pura. Mientras Pilato lavaba sus manos, pensando que el silencio lo eximía de culpa, el cielo registraba cada decisión. Jesús no necesitó hablar para mostrar su grandeza. Cayó ante el poder humano para revelar el poder divino. Aquel gobernador romano no lo sabía, pero estaba presenciando el juicio más santo de la historia, el Creador siendo juzgado por su creación. Ese momento nos enseña algo profundo. No todo silencio es resignación. A veces, guardar silencio es elegir la batalla correcta. Jesús no discutió con los hombres porque su lucha no era contra ellos, sino contra el pecado. No buscaba ganar una discusión, sino abrir el camino de la salvación. Su silencio era estrategia celestial, y así, mientras la multitud rugía, el cielo permanecía atento. El que callaba frente a Pilato era el mismo que había hecho temblar la tierra con su voz. El silencio del Hijo en ese juicio fue el eco de la redención que estaba por comenzar. A veces, Dios no responde porque su silencio ya contiene toda la respuesta, la victoria que viene después de la cruz. La escena del juicio terminó, pero el eco del silencio de Jesús aún retumbaba en los corazones de quienes lo habían visto. Algunos lo tomaron por cobardía, otros por locura. Sin embargo, los que lo conocían sabían que cada instante sin respuesta tenía un propósito divino. No fue miedo lo que lo hizo callar, fue amor. Amor por los mismos que gritaban contra él. En ese silencio, la Biblia estaba cumpliéndose palabra por palabra. Isaías lo había anunciado siglos antes. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53:7. Jesús no necesitaba defenderse porque su vida entera ya hablaba por él. Cada milagro, cada enseñanza, cada gesto de compasión eran su testimonio. ¿Qué podía añadir una palabra cuando el plan de Dios estaba revelándose exactamente como había sido escrito? El poder de su silencio fue mayor que cualquier discurso. Mientras los hombres lo acusaban, el cielo observaba cómo el Salvador elegía no responder. Ese silencio tenía peso eterno. Estaba comprando con su quietud lo que el pecado había destruido. Cuando Jesús cayó, el universo escuchó, y ese silencio se convirtió en una declaración más fuerte que cualquier palabra pronunciada. En la cruz, las pocas frases que salieron de su boca fueron precisas y eternas, pero entre cada una de ellas hubo largos segundos de silencio. Y en esos silencios se escondía la redención. No había quejas, no había reproches, solo entrega. Cada respiración era un acto de obediencia. Cada mirada al cielo, una oración sin sonido. El silencio del Hijo se transformó en el grito de amor más poderoso de la historia. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos cuando Dios calla? Muchos llenan ese silencio con miedo, con duda, con enojo.
Pero el verdadero creyente aprende que a veces el cielo no necesita hablar para enseñar. Hay lecciones que solo se comprenden cuando el alma deja de exigir respuestas. Dios no siempre habla en truenos. A veces se manifiesta en la quietud que prueba nuestra fe. El silencio de Jesús fue un mensaje para todos los tiempos. El amor no siempre grita. La verdad no siempre se defiende. La fe no siempre necesita explicación. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, Él eligió callar para mostrar que el poder no está en la voz, sino en la obediencia. Y ese silencio, más que cualquier sermón, cambió la eternidad. Así es como comprendemos que el silencio de Cristo no fue vacío, sino plenitud. Fue la palabra no dicha que reveló la profundidad del amor de Dios. Cuando Jesús calló, habló de manera perfecta. Su silencio fue la melodía que abrió las puertas de la salvación, porque en la historia de la fe hay momentos en los que el silencio del cielo significa: ya lo estoy haciendo, solo espera. Todos hemos estado ahí, de rodillas, con el corazón hecho pedazos, pidiéndole a Dios una respuesta. Oras una y otra vez, pero nada parece cambiar. No hay señales, no hay milagros, no hay palabra, solo silencio. Y en ese silencio, el alma empieza a temblar. ¿Me escuchas, Señor? ¿Aún estás ahí?, preguntamos, pero el cielo no responde. Sin embargo, lo que no vemos es que ese silencio también es parte de su respuesta. A veces, Dios calla no porque ignore nuestras oraciones, sino porque está obrando algo que no podríamos entender ahora. Job lo vivió. David lo sintió. Incluso Jesús, en Getsemaní, clamó sin recibir una voz del cielo. Pero en todos esos casos, el silencio no fue negación, fue preparación. Dios no responde cuando queremos, responde cuando conviene. Y cuando calla, nos enseña a confiar, a esperar y a seguir creyendo aunque no haya señales visibles. La Biblia está llena de historias donde el cielo pareció mudo. Ana oró años por un hijo. Zacarías y Elizabeth esperaron una vida entera. Israel vivió siglos sin profetas antes del nacimiento de Cristo, pero cuando Dios habló, lo hizo con poder. Lo que parecía olvido en realidad era el cumplimiento perfecto de su tiempo. El silencio de Dios nunca es descuido, es estrategia celestial. En medio de nuestras oraciones sin respuesta, el Espíritu Santo sigue trabajando. Aunque no lo veas, Él acomoda las piezas invisibles del propósito divino. Puede que tú solo veas un muro, pero detrás de ese muro Dios está construyendo tu testimonio. No se ha olvidado de ti. Está moldeando tu fe, eliminando el ruido, preparándote para recibir lo que pediste, o algo mucho mejor. A veces, lo que pedimos no es lo que necesitamos. Por eso, el silencio también es protección. Si Dios respondiera a cada palabra impulsiva que decimos en la desesperación, muchas veces nos haríamos daño. Pero en su amor, Él calla. Y ese silencio no es rechazo, es misericordia. Es la manera en que el amor de Dios nos enseña que la fe no depende del resultado, sino de la relación. Piénsalo, si Dios respondiera siempre al instante, ¿seguirías buscándolo con la misma pasión? ¿Seguirías orando con el mismo fervor? El silencio purifica el corazón, separa a los que buscan milagros de los que buscan al dador de los milagros. El creyente maduro no deja de orar porque no escucha, sigue orando porque sabe que Dios siempre escucha, aunque no hable. Así que cuando tus rodillas se doblen y tus palabras se agoten, no te levantes frustrado. Quédate un momento más. Tal vez no escuches su voz, pero sentirás su presencia. Y cuando eso ocurra, entenderás que el cielo no siempre responde con truenos. A veces lo hace con calma. El silencio de Dios no es su ausencia, es su susurro diciéndote: confía, aún estoy aquí. El cielo estaba cubierto de sombras, los relámpagos cruzaban el horizonte y el viento traía consigo un silencio denso, casi insoportable. A los pies de la cruz, una mujer permanecía en pie.
No gritaba, no corría, no protestaba, solo miraba. Era María, la madre de Jesús. Aquella que un día lo sostuvo en sus brazos mientras dormía, ahora lo veía colgado entre el cielo y la tierra. No escuchaba su voz, solo el eco del martillo y el llanto del pueblo, y en medio de todo eso, Dios guardaba silencio. María había escuchado promesas. El ángel le dijo que su hijo sería grande, que su reino no tendría fin, pero nadie le habló de aquel día, del dolor que atravesaría su alma como una espada, tal como Simeón le profetizó. Ella creía, pero ahora su fe estaba siendo probada hasta lo más profundo. ¿Dónde estaban los milagros? ¿Dónde estaban los que prometieron seguirle hasta el final? Solo quedaba ella y el silencio del cielo. Jesús desde la cruz la miró. No le explicó el propósito, no le dio razones, solo le habló una vez: «Mujer, he ahí tu hijo». Pocas palabras, pero llenas de eternidad. En ese instante, María entendió que su maternidad no terminaba en la sangre, sino que se extendía a todos los que creerían en él. Jesús, aún agonizando, no necesitó largos discursos. En medio del silencio, una frase bastó para transformar el dolor en propósito. El amor de una madre no necesita respuestas para mantenerse firme. María no necesitó oír una voz del cielo. Su fe era suficiente para permanecer. Su silencio ante la cruz fue tan grande como el silencio de Dios, porque, aunque no entendía todo, sabía que el amor de Dios nunca falla. A veces, los momentos más santos ocurren cuando no hay palabras, solo lágrimas y fe. Cada golpe del martillo era una herida en su alma, pero también una semilla de salvación para el mundo. Lo que parecía destrucción, en realidad era redención. María no podía escuchar al Espíritu Santo, pero Él estaba allí, sosteniéndola en su dolor. Así actúa Dios cuando el alma se rompe. No siempre habla, pero siempre acompaña. Esa imagen de María frente a la cruz nos enseña a creer incluso cuando no hay respuestas. Nos muestra que el silencio del cielo no significa abandono. Cuando la vida te pone ante una cruz y todo lo que amas parece derrumbarse, recuerda a María. Ella no entendía el plan completo, pero confió. Y esa fe silenciosa fue suficiente para permanecer hasta que la oscuridad se transformó en luz. El amor de Dios a veces se revela en medio del silencio del sufrimiento. María no escuchó al cielo ese día, pero vio su cumplimiento 3 días después, cuando la tumba quedó vacía. El silencio no fue el final, fue el preludio de la resurrección. Si hoy sientes que Dios calla, no pierdas la fe. Puede que estés viviendo el mismo tipo de silencio que antecede a tu milagro. El cuerpo de Jesús había sido bajado de la cruz. El aire de Jerusalén estaba cargado de miedo y desconcierto. Todo había terminado. El Mesías estaba muerto. Sus discípulos se escondieron, el templo guardó silencio y el mundo entero parecía contener la respiración. 3 días, 3 largos días sin voz. El cielo no habló, los ángeles no descendieron y el sepulcro se convirtió en el símbolo de un Dios que parecía ausente. Aquellos que lo amaban no entendían nada, habían visto los milagros, habían escuchado sus promesas, pero ahora, frente a la tumba sellada, solo quedaba la duda. ¿Cómo puede el Hijo de Dios yacer en la oscuridad? ¿Por qué el Padre calla? Esos 3 días fueron el silencio más profundo de la historia, un silencio que no era vacío, era el preludio de la gloria. En ese tiempo de silencio, el infierno celebró, creyó que había ganado. Los enemigos pensaron que su voz se había extinguido para siempre. Pero mientras la tierra guardaba luto, el plan de Dios seguía avanzando en lo oculto. Lo que los hombres no veían era que detrás del silencio, el Espíritu Santo estaba cumpliendo la promesa eterna, la victoria sobre la muerte. Los discípulos se refugiaron en una casa cerrada con miedo a ser arrestados. Ninguno hablaba, ninguno oraba. Todo lo que habían creído se tambaleaba.
era el reflejo de lo que muchos sentimos cuando el cielo calla. Pensamos que la historia terminó, cuando en realidad Dios apenas está comenzando una nueva. El silencio de esos días fue el espacio donde la fe se separó del miedo. A veces, Dios también guarda silencio en nuestra vida por un tiempo. 3 días, 3 meses, 3 años. Cada uno tiene su propio sepulcro emocional. Oras y nada pasa, esperas y todo se detiene. Pero lo que no ves es que el mismo poder que resucitó a Jesús está obrando en ese silencio. La Biblia dice que el Espíritu de Dios levantó a Cristo de entre los muertos, y ese mismo Espíritu vive en ti. En el silencio de la tumba, la redención se estaba sellando. La roca que cerraba la entrada no era un obstáculo para el poder del cielo. Cuando todo parecía perdido, Dios estaba demostrando que su amor no tiene límites. Los 3 días sin voz fueron la demostración de que la esperanza nunca muere, solo espera su momento para resucitar. Así que cuando el silencio de Dios te rodee y sientas que la fe se apaga, recuerda esos 3 días. No fueron un castigo, fueron una preparación. Dios no estaba en silencio porque se había ido. Estaba trabajando en un milagro que aún no podías ver. El cielo cayó, solo para que el mundo escuchara más fuerte cuando la piedra se moviera. La madrugada del 3er día llegó sin señales extraordinarias. El mundo seguía dormido. El sepulcro estaba sellado, los guardias vigilaban, y el silencio del amanecer cubría toda la tierra. Nadie sabía que ese silencio sería el último antes del milagro más grande de la historia. A veces, justo cuando parece que Dios no dirá nada más, Él se prepara para hablar con poder. María Magdalena caminaba hacia la tumba. El aire estaba frío y húmedo. Sus pasos eran lentos, su corazón pesado. Iba a ungir el cuerpo del Maestro, pero no sabía que su fe la estaba conduciendo a presenciar el inicio de una nueva era. No escuchaba voces, no veía ángeles, solo el murmullo del viento entre las piedras. Sin embargo, en el cielo ya se estaba moviendo la eternidad. Cada amanecer tiene su momento de silencio. Antes de que el sol aparezca, la noche parece más oscura. Así ocurre también con la fe. Antes del milagro, el silencio se vuelve más profundo. Ese fue el instante en que Dios comenzó a hablar sin palabras. Una luz invisible atravesó la piedra, la vida tocó lo que estaba muerto, y el corazón del Hijo de Dios volvió a latir. Mientras la tierra permanecía quieta, el cielo se llenaba de gloria. Los ángeles descendieron, la roca se movió y el sepulcro quedó abierto. Ningún grito, ninguna trompeta, solo el sonido del silencio siendo roto por la victoria. Jesús había resucitado, y aquel silencio que antes parecía abandono se transformó en el grito eterno de la salvación. El silencio que antecede a la resurrección es el más difícil de soportar, porque es el que precede al cambio. Es el punto donde la esperanza parece haberse apagado, pero en realidad está siendo probada. Dios no olvidó su promesa, solo la cumplió en el momento exacto. El amor de Dios no llega tarde, llega cuando el alma está lista para entenderlo. Así actúa también en nuestra vida. Cuando todo parece muerto, cuando tus oraciones no tienen eco, cuando la fe se siente débil, tal vez estés a punto de ver tu propia resurrección. Porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que renueva cada corazón que cree. El silencio no es el final de la historia, es el respiro antes del milagro. Y cuando Dios rompe el silencio, nada vuelve a ser igual. La oscuridad se desvanece, la piedra se aparta y el alma despierta a una nueva esperanza. El silencio se convierte en testimonio, el dolor en propósito, la espera en gloria. Así fue en la tumba de Jesús y así será cada vez que el cielo rompa su silencio en tu vida. Después de la resurrección, todo cobró sentido. Los discípulos recordaron las palabras de Jesús
y comprendieron que el silencio de aquellos días no había sido un castigo, sino una lección. Jesús no había reclamado nada ante el Padre, no había exigido explicaciones, no había protestado ante el dolor. Su silencio fue obediencia, y en esa obediencia se escondía la mayor enseñanza para todo creyente: confiar incluso cuando Dios no responde. Durante su vida Jesús mostró que la verdadera fe no se demuestra en los momentos de abundancia, sino en los de silencio, cuando no hay señales, cuando no hay consuelo, cuando el cielo parece lejano. Ahí se revela la obediencia. Él no necesitó entenderlo todo para seguir adelante. Sabía que el plan de Dios era perfecto, aunque implicara sufrimiento. Su confianza no dependía de lo que escuchaba, sino de lo que creía. La obediencia no siempre se siente gloriosa. A veces duele, a veces confunde, a veces parece injusta. Pero es en esa entrega silenciosa donde el Espíritu Santo obra con más profundidad. Jesús se sometió al plan divino sin resistencia. Cada paso hacia la cruz fue un acto de fe absoluta. Su silencio no fue pasividad, fue disciplina espiritual. Fue la decisión consciente de someter la carne al propósito eterno. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero pocos están dispuestos a obedecer cuando Él calla. Obedecer en el silencio es caminar con los ojos cerrados, confiando en que el amor de Dios sigue guiando el camino. No hay mapa, no hay señal, solo confianza. Ese tipo de fe no se aprende en los milagros, sino en el desierto. No se forma en la alegría, sino en la espera. Jesús no se quejó ante el Padre porque sabía que el propósito era mayor que el dolor. Y cuando el creyente entiende eso, el silencio deja de ser desesperación y se convierte en adoración. Obedecer no es rendirse, es reconocer que el plan de Dios supera nuestra lógica. La obediencia silenciosa es la prueba más pura del amor. Piensa en Abraham, subiendo al monte sin una palabra de queja; en José, encarcelado sin explicación; en María, observando a su hijo en la cruz. Todos ellos obedecieron sin entenderlo todo. Y en su silencio, Dios estaba escribiendo la historia de la redención. Cuando el creyente aprende a obedecer sin condiciones, el silencio deja de ser un enemigo y se vuelve un aliado. Así como Jesús confió en el Padre hasta el final, nosotros también somos llamados a confiar. A veces, la mayor victoria no está en lo que decimos, sino en lo que decidimos callar. Porque cuando obedeces en el silencio, el cielo te observa, el infierno tiembla y el Espíritu Santo te fortalece. El silencio que enseña obediencia es el que transforma el corazón y te prepara para escuchar la voz de Dios con una fe renovada. Hay un momento en la vida espiritual en que las palabras ya no bastan. Has orado, has llorado, has esperado, y el cielo sigue sin responder. Entonces algo cambia dentro de ti. Empiezas a entender que el silencio no es castigo, es escuela. Dios no está distante, está enseñándote a oír con el corazón. Porque cuando el cielo guarda silencio, el alma aprende a escuchar lo que antes el ruido no dejaba oír. Jesús vivió ese tipo de silencio muchas veces. En Getsemaní no hubo voz desde lo alto. En la cruz, el Padre no intervino. Y aún así, el Hijo no se detuvo. En ese aparente vacío, Jesús escuchó algo que las palabras no pueden expresar: la voluntad perfecta de Dios. Ese es el tipo de escucha que nace solo cuando uno se queda quieto frente al silencio divino. El problema no es que Dios no hable, es que nosotros no sabemos callar. Queremos respuestas inmediatas, señales visibles, promesas cumplidas al instante. Pero la fe no crece así. La fe madura en el silencio. Es en ese espacio sin sonido donde el Espíritu Santo empieza a revelarte verdades que no caben en los oídos, solo en el alma. Lo que parece ausencia muchas veces es la manera en que Dios limpia el corazón para que su voz sea más clara. Cuando el cielo calla, no significa que se haya ido,
significa que está observando tu reacción. ¿Te alejas o permaneces? ¿Te quejas o confías? Dios usa el silencio como una prueba de amor. Él quiere saber si lo sigues buscando incluso cuando no hay promesas visibles. Y cuando lo haces, cuando eliges quedarte, algo ocurre dentro de ti. El alma se vuelve sensible, el espíritu se alinea y la fe se vuelve más profunda. El alma que aprende a escuchar en el silencio encuentra una paz que el mundo no puede quitar. No depende del resultado, sino de la presencia. Cuando aprendes a quedarte quieto ante Dios, comienzas a sentir su voz en lo cotidiano. En una palabra, en una lágrima, en un amanecer, el silencio deja de ser miedo y se convierte en comunión. Ya no esperas que Dios grite, porque su susurro te basta. A veces, Dios calla para que puedas escuchar lo que de verdad importa. En el ruido de la vida, en las distracciones del mundo, en los pensamientos que no se detienen, su voz se pierde. Por eso, Él apaga todo a tu alrededor, no para castigarte, sino para llamarte a su presencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice el Salmo 46:10. Solo cuando el alma calla, el cielo puede hablar. Así que si sientes que el cielo está en silencio, no temas. Dios no ha dejado de hablar, solo ha cambiado la forma de hacerlo. Tal vez no te está respondiendo con palabras, sino con procesos. No con promesas, sino con formación. El silencio no es un muro, es una puerta. Y quien se atreve a cruzarla con fe, descubre que el amor de Dios habla incluso sin sonido. Hay silencios que no nacen del amor, sino de la advertencia. Momentos en que Dios calla, no porque se haya ido, sino porque el corazón humano ya no quiere escuchar. El profeta Amós lo anunció siglos antes. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Ese es el silencio más peligroso, cuando el cielo deja de hablar porque el hombre ha cerrado su oído. Israel conoció bien ese tipo de silencio. Durante años, Dios les habló por medio de profetas, señales y milagros. Les advirtió, los corrigió, los llamó al arrepentimiento. Pero el pueblo insistió en seguir su propio camino. Y llegó un punto en que la voz del cielo cesó. No hubo palabra, no hubo revelación, solo un silencio pesado que anunciaba juicio. Cuando el corazón se endurece, el silencio de Dios no es una pausa, es una consecuencia. Ese mismo patrón se repite una y otra vez. Cuando el ser humano ignora las advertencias de Dios, Él retira su voz poco a poco. No porque deje de amar, sino porque no impone su presencia donde no es bienvenida. El silencio divino se convierte entonces en espejo. Nos obliga a mirar lo que somos sin su dirección. Y lo que se ve no siempre es agradable. El silencio de Dios no destruye, revela. Muchos piden que Dios hable, pero no están dispuestos a cambiar cuando lo hace. Quieren su voz, pero no su corrección. Desean sus promesas, pero no su santidad. Y cuando el pecado ocupa el centro, el cielo se calla. No para siempre, sino hasta que el corazón se quiebra y busca otra vez su rostro. Ese silencio no es castigo, es una oportunidad disfrazada. El llamado al arrepentimiento sincero. El peor momento no es cuando Dios disciplina, sino cuando calla. Porque mientras hay corrección, hay esperanza, pero cuando el cielo se vuelve mudo, el alma comienza a morir. La Biblia muestra que entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de silencio. 4 siglos sin profetas, sin palabra, sin dirección. No porque Dios hubiera desaparecido, sino porque la humanidad había dejado de escuchar. Ese largo silencio terminó con el nacimiento de Jesús. El Verbo se hizo carne y la voz de Dios volvió a hablar. Lo que el hombre había perdido por su pecado, Dios lo restauró con su gracia, pero ese regreso tuvo un costo.
el sacrificio del Hijo. Fue la prueba de que, aun cuando el pecado provoca el silencio del cielo, el amor de Dios siempre encuentra la manera de romperlo. Por eso, si hoy sientes que Dios está en silencio, examina tu corazón. Tal vez no se ha alejado, tal vez está esperando que vuelvas. El silencio puede ser el eco de una conciencia que necesita ser restaurada. No temas ese silencio, abrázalo, arrepiéntete y búscalo. Porque cada vez que el hombre se humilla, el cielo vuelve a hablar. El amor de Dios nunca se apaga, solo espera ser escuchado de nuevo. Antes de cada manifestación divina, siempre hay un momento de silencio. Es una constante en toda la historia bíblica. Antes del diluvio hubo calma. Antes de que Dios hablara desde el Sinaí, el monte quedó en silencio. Antes del nacimiento de Jesús, 400 años sin profetas, y antes del regreso glorioso del Señor, la Biblia dice, hubo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Ese silencio no es vacío, es reverencia. Es el instante en que el cielo se prepara para algo que cambiará todo. El silencio antes de la gloria es un tiempo de espera tensa. El alma siente que algo viene, pero no sabe qué. Es el espacio entre la promesa y su cumplimiento. Dios no está inactivo, está ajustando cada detalle del propósito. A veces, los creyentes confunden ese silencio con inacción, pero el cielo nunca deja de moverse. Cuando Dios guarda silencio, los ángeles se preparan, las puertas se abren y las promesas se alinean para el cumplimiento perfecto. Así fue antes de la resurrección. Los discípulos estaban ocultos, temerosos, pensando que todo había terminado. No sabían que en ese aparente silencio el cielo estaba reuniendo toda su fuerza para hacer temblar la tierra. Cuando Dios rompe su silencio, nada vuelve a ser igual. Lo que parecía perdido se transforma en victoria. El silencio antes de la gloria es el terreno donde la fe demuestra su autenticidad. Ese mismo patrón ocurre en nuestra vida. A veces, Dios calla justo antes de mostrar su poder. No porque se haya olvidado, sino porque quiere sorprenderte. Hay oraciones que parecen no tener respuesta porque la respuesta está siendo preparada en silencio. Cuando finalmente llega, comprendes por qué el cielo tuvo que callar, porque estaba construyendo algo demasiado grande para revelarlo antes de tiempo. El silencio de Dios también prueba la fidelidad del creyente. Muchos se rinden justo antes de que la gloria se manifieste. Dejan de orar, dejan de creer, justo cuando el milagro está a punto de ocurrir. Pero los que esperan, los que perseveran, aún sin señales, son los que ven la promesa cumplida. El silencio no es el final del proceso, es la puerta hacia la manifestación de su poder. Cada historia de fe tiene un momento así, el silencio que precede a la victoria. Es cuando el alma siente cansancio, cuando todo parece en pausa, cuando no hay fuerza para continuar. Y justo entonces, Dios aparece. Lo hace de manera inesperada, rompiendo el silencio con una palabra, un milagro o una respuesta que cambia todo. Porque el amor de Dios no se anuncia con ruido, sino con cumplimiento. Así que si estás viviendo un tiempo de silencio, no te desesperes. Puede que estés en el mismo instante que precede a tu gloria. Cuando el cielo calla, no es porque te haya olvidado, es porque está preparando el momento exacto para levantarte. El silencio antes de la gloria es el lenguaje de la esperanza. Es la manera en que Dios dice: estoy a punto de hacer algo que tus ojos nunca han visto. Después de la resurrección, Jesús permaneció 40 días con sus discípulos. Les enseñó, los fortaleció y les prometió algo que cambiaría el curso de la historia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego, ascendió al cielo y de pronto el silencio volvió. El maestro ya no estaba físicamente entre ellos. No había más palabras, ni parábolas, ni consuelo visible, solo la promesa. Y otra vez el cielo parecía callar.
Durante esos días, los discípulos se reunieron en un aposento alto. Oraban, esperaban y recordaban las palabras de su Señor. El silencio era profundo, pero no vacío. Era el tipo de silencio que precede a una voz poderosa. Jesús había callado, pero su espíritu estaba a punto de hablar. El cielo entero se preparaba para romper el silencio con fuego. El día de Pentecostés, ese silencio se quebró. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Lo que comenzó con un silencio terminó con una explosión de gloria. Jesús había callado para que el Espíritu hablara, y su voz no se limitó a un lugar, se extendió por toda la tierra. Lo que el cuerpo de Cristo no podía hacer en un solo punto, su Espíritu lo haría en millones de corazones. Ese fue el propósito desde el principio. El silencio del Hijo no fue ausencia, fue transición. Jesús había cumplido su obra en la cruz, y ahora era el turno del Consolador. La voz del Espíritu Santo reemplazó las palabras audibles del Maestro, guiando, corrigiendo y fortaleciendo a su pueblo desde dentro. Lo que antes se escuchaba con los oídos, ahora se siente en el alma. Cada creyente experimenta ese cambio en algún momento. Cuando Jesús calla, no significa que nos haya dejado. Significa que su espíritu comienza a hablar de una forma más profunda. Ya no oyes palabras externas, sino una dirección interna. No ves milagros a la vista, pero los sientes obrando en tu interior. Es el mismo Dios, hablando de otra manera. El Espíritu Santo es la respuesta al silencio de Cristo. Es la voz que nunca se apaga, el consuelo que nunca se ausenta, la presencia que transforma el corazón. Por eso Jesús dijo: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros». Juan 16:7. Lo que parecía una pérdida, en realidad era una multiplicación. El silencio del cielo se rompió para siempre cuando el Espíritu descendió sobre los hombres. Así que cuando sientas que Jesús guarda silencio, no pienses que se ha ido. Escucha más profundo. Tal vez su espíritu ya está hablándote. Él no siempre grita, a veces susurra, te guía, te recuerda las promesas, te da paz en medio del caos. Ese es el poder del amor de Dios. Cuando una voz calla, otra se levanta dentro de ti. El silencio del Hijo dio paso a la voz eterna del Espíritu. No todo lo que Jesús enseñó fue dicho con palabras. Algunas de sus lecciones más poderosas nacieron del silencio. No habló cuando lo acusaron, no discutió cuando lo humillaron, no se defendió cuando lo condenaron. En un mundo que busca tener siempre la última palabra, Él mostró que a veces el mayor poder está en callar. Cada silencio del Maestro tenía un propósito: revelar una verdad que solo el corazón humilde puede entender. Cuando trajeron ante él a la mujer adúltera, todos esperaban una sentencia. Los fariseos querían una palabra que lo condenara o lo hiciera contradecir la ley, pero Jesús no respondió. Se inclinó y escribió en el suelo. Nadie sabe qué trazó con su dedo, pero ese gesto silencioso desarmó a los acusadores. No hubo gritos, no hubo debate, solo un silencio cargado de autoridad divina. Y luego, una frase que cambió todo: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. En ese instante el silencio habló más fuerte que cualquier sermón. Ante Herodes tampoco dijo nada. El rey buscaba espectáculo, quería ver milagros, escuchar palabras grandiosas, pero Jesús no le concedió ni una sola respuesta. Ese silencio fue desprecio santo hacia la soberbia del poder humano. Fue la enseñanza de que el reino de Dios no se impresiona con títulos ni coronas. A veces, el silencio es la forma más clara de decir: no tengo nada que demostrar. También hubo silencio en los momentos de compasión. Cuando miró a Pedro después de que éste lo negara, no pronunció juicio alguno. Solo lo miró. Esa mirada lo quebró más que 1000 reproches.
Fue el tipo de enseñanza que no necesita palabras porque se entiende con el alma. Jesús no lo condenó, lo restauró con un silencio lleno de amor. En la cruz hubo momentos en que no habló, no explicó el dolor, no detalló el propósito, simplemente permaneció. Y ese acto silencioso fue la lección más grande de todas, la obediencia total. El cielo no necesitaba más discursos. La sangre y el silencio del Cordero lo decían todo. Cada respiración de Jesús en el madero era un mensaje. Así se ama, así se perdona, así se salva. Jesús nos enseñó que no toda verdad necesita ruido, que la sabiduría no siempre se expresa con voz alta, sino con acciones que revelan el corazón del Padre. Sus silencios fueron pinceladas del amor de Dios en la historia humana. En ellos aprendemos que la fe no siempre consiste en hablar de Dios, sino en reflejarlo con la vida. Por eso, si hoy no escuchas palabras del cielo, no creas que Dios se ha alejado. Tal vez te está enseñando como lo hizo Jesús, en silencio. A veces, su enseñanza más profunda no viene en forma de voz, sino de prueba, no para destruirte, sino para formarte. Porque cuando aprendes a entender el lenguaje del silencio, descubres que Jesús sigue hablando, incluso cuando no dice nada. El silencio no es el fin de la fe, es su madurez. Hay un punto en el camino espiritual donde ya no necesitas señales ni respuestas audibles para creer. Solo necesitas recordar lo que Dios ya dijo y esperar en lo que aún no se ha cumplido. Así fue con Abraham, que esperó décadas sin escuchar una nueva promesa. Así fue con Ana, que oró entre lágrimas sin recibir palabra alguna. Así fue con David, que escondido en cuevas siguió confiando. La fe que resiste el silencio es la fe que conoce de verdad al Dios de la Biblia. El creyente inmaduro se inquieta cuando Dios calla. El creyente maduro descansa, porque sabe que el silencio también es parte del lenguaje del cielo. Jesús vivió esa fe. Cuando colgaba en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque no hubo respuesta inmediata, él no se bajó del madero. Permaneció. Esa es la fe más pura, la que obedece incluso sin consuelo. La fe no necesita ruido, necesita raíces. En el silencio, esas raíces se profundizan. Cuando no hay estímulos externos, el alma aprende a sostenerse solo en la palabra escrita, en las promesas de Dios que no cambian. Cada vez que eliges seguir orando sin ver resultados, tu fe crece. Cada vez que decides no rendirte, aunque el cielo guarde silencio, demuestras que confías más en el carácter de Dios que en tus circunstancias. El silencio de Dios no destruye la fe, la purifica. Elimina las emociones superficiales y deja solo la confianza verdadera. Esa confianza que dice, aunque Él no hable, sé que está conmigo. Esa certeza no se enseña en los milagros, sino en la espera. Por eso, muchos de los grandes héroes de la Biblia fueron forjados en el silencio. Moisés en el desierto, José en la cárcel, Elías en la cueva. Todos ellos aprendieron a escuchar el susurro suave del Espíritu Santo en medio del vacío. La fe que se forma en el silencio tiene una fuerza inquebrantable. No se apaga con la duda, no se rompe con el tiempo. Es la fe que permanece cuando todo lo visible desaparece. Es la fe que sostiene matrimonios, que levanta ministerios, que vence la enfermedad y que soporta el dolor. Es la fe que dice, no entiendo lo que pasa, pero confío en que Dios sigue obrando. Cuando aprendes a transformar el silencio en fe, nada puede derrumbarte. Ya no dependes de señales, sino de convicción. No buscas una emoción, buscas una promesa. El silencio deja de ser miedo y se convierte en una conversación sin palabras entre tú y Dios. No oyes su voz, pero la sientes en cada paso que das. No ves su mano, pero percibes su dirección. Y llega un momento en que miras atrás y entiendes que el silencio nunca fue soledad, sino formación.
que las oraciones sin respuesta fueron el taller donde tu fe se hizo inquebrantable. Porque cuando Dios calla, no se aleja, te fortalece. Y cuando eliges seguir creyendo en medio del silencio, ese silencio se convierte en fe viva, la clase de fe que mueve montañas y abre los cielos. El camino había sido largo. Desde Getsemaní hasta el sepulcro, el silencio de Jesús había acompañado cada paso del plan divino. Pero ahora, al mirar hacia atrás, se comprende algo que los discípulos no entendieron en el momento. Jesús nunca estuvo callado del todo. Cada gesto, cada mirada, cada decisión fue un mensaje del cielo. Su silencio no fue vacío, fue enseñanza, dirección y amor manifestado sin palabras. El hombre suele asociar el silencio con ausencia, pero en Jesús el silencio fue comunicación. Cuando no respondió a Pilato, habló de humildad. Cuando guardó silencio ante el dolor, habló de obediencia. Cuando no respondió a las burlas, habló de misericordia. Su silencio gritó lo que el mundo no podía entender. Que el amor de Dios no necesita explicación, solo entrega. El silencio de Jesús fue la voz que reveló el corazón del Padre. A través de él, aprendemos que la voluntad de Dios no siempre se anuncia con truenos, sino con quietud. Mientras los hombres buscaban señales, Jesús enseñaba a confiar. Mientras el mundo pedía respuestas, Él ofrecía presencia. Y esa presencia, incluso sin palabras, cambió la eternidad. El silencio del Hijo también nos invita a una nueva manera de vivir la fe. No a través de la ansiedad de querer entenderlo todo, sino mediante la paz de saber que Dios nunca deja de obrar. Cuando Jesús calla, no está ausente, está observando, guiando, moldeando. Su silencio es una conversación sagrada que solo se comprende desde la fe. A veces, las respuestas que pedimos no llegan en forma de palabras, sino de procesos. Dios responde a través de las circunstancias, del tiempo, del crecimiento. No siempre habla cuando queremos, pero siempre actúa cuando más lo necesitamos. El silencio de Jesús fue la semilla que dio fruto en Pentecostés, cuando su voz se multiplicó en millones de corazones. El creyente que aprende a reconocer ese lenguaje del silencio nunca se siente solo. Comprende que cada silencio tiene propósito, que cada espera tiene sentido y que cada oración sin respuesta es una oportunidad para madurar en la fe. Porque cuando Dios calla, no deja de amarte. Al contrario, está enseñándote a amar como Él, con paciencia, con esperanza, con propósito. Jesús guarda silencio, pero su silencio sigue hablando hoy. Habla en la enfermedad que fortalece, en la pérdida que enseña, en la espera que transforma. Cada vez que eliges confiar a pesar del vacío, Él te está susurrando: sigo aquí. Y ese susurro, aunque invisible y callado, es suficiente para sostener el alma hasta que el cielo vuelva a hablar en gloria. Cuando el silencio llega, el alma tiembla. Pero ahora sabes que el silencio de Dios nunca significa abandono. Es el terreno donde la fe se fortalece, donde el corazón aprende a confiar sin necesidad de escuchar. Cada momento en que creíste que el cielo estaba mudo, Dios estaba trabajando en lo invisible, porque incluso cuando Jesús guarda silencio, también está hablando. Él habla en el tiempo de espera, en la calma que no entiendes, en los días en que tus oraciones parecen no tener eco. Habla a través de su Espíritu Santo, guiándote paso a paso, aunque no veas el camino. No dejes que el silencio apague tu fe. Deja que la purifique. Lo que hoy parece una pausa, mañana será tu testimonio. Si estás viviendo un silencio divino, no huyas. Quédate ahí, escucha con el corazón. A veces, la voz más clara de Dios no viene en forma de palabras, sino de paz. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la confirmación de que Él sigue contigo. Haz de este silencio una oportunidad para crecer. Ora, espera, confía,
Y cuando llegue el momento, verás que ese silencio no fue vacío. Fue el susurro de un Dios preparando tu victoria. Escribe en los comentarios: Señor, háblame incluso cuando callas. Y si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí compartimos palabra nueva cada día. Mensajes de fe, esperanza, amor de Dios, oración y promesas eternas. Como dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.